¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos todos. Espero que se encuentren bien. Aquellos que el día de ayer la pasaron mal con el terremoto, bueno, pues parece que las cosas en este país se complican a veces de más. Pero bueno, yo espero que todos que estén bien. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta presentación. Es la segunda presentación que hacemos sobre este tema, la Alianza Humano-Bot, una presentación ejecutiva de automatización robótica de procesos, mejor conocida en el mercado como RPA, una práctica que se extiende de manera muy rápida y acelerada. Y quisiera presentarnos, ¿no? Tenemos un equipo de trabajo que nos acompaña. Está por aquí Carla y Andrea de TechShare para poderlos atender respecto a preguntas o respuestas o alguna inquietud que tengan ustedes. También nos acompaña Sita Adame de Maps University y básicamente ese es el equipo con el que estaremos trabajando. Mi nombre es Carlos Sánchez Sodi, soy un ejecutivo que tengo más o menos 30 años de experiencia en lo que viene siendo implementación en consultoría tecnológica y servicios tercerizados. Hemos trabajado durante muchos años con empresas grandes, corporativos, empresas pequeñas, medianas. Hemos visto la evolución de muchas de ellas y sobre todo hemos estado inmersos en la evolución tecnológica como tal. Esta es una presentación, la Alianza Humano-Bot, es una presentación de la capa de negocios. Sin lugar a dudas, hablar de RPA da para mucho, pero esta es una presentación que la vamos a enfocar directamente en cómo convertir su organización en un negocio verdaderamente digital. El reto, sin duda, es grande. El uso de la ciencia y la tecnología para resolver los grandes problemas está presente y de una manera verdaderamente acelerada. Y además de todo esto, tenemos que sumar los cambios en nuestros negocios que están pasando por desarrollar nuevos aprendizajes. Estamos aprendiendo nuevamente a desarrollar nuestro talento y enfocarlo en nuevas oportunidades. La innovación está presente. Y para todo ello necesitamos automatizar los procesos que son continuos, que son repetitivos o que representan la diferencia entre tener contento a nuestros clientes o perderlos. Y parece que la única variable que es constante en este mundo y hoy como lo estamos viviendo es la incertidumbre. Y la incertidumbre es un factor natural alrededor del hombre, pero cuando estamos inmersos en tantos problemas económicos, en guerras comerciales y por supuesto en la emergencia sanitaria, la dimensión cambia dramáticamente. Vamos a ver cómo evoluciona la educación. Las universidades tradicionales, vamos a ver cambio en ellas. Todas las organizaciones están metidas en innovar y en acelerar la continuidad del negocio. Y la pregunta que nos hacemos todos los días es cómo abordarlo. Y yo tengo una visión al respecto y se las quiero compartir. Y de hecho vienen dos sabores, ¿no? Primero, hay un nuevo enfoque holístico, y este enfoque holístico está basado en la creación de capacidades dinámicas y diferenciadoras de mercado, que incluye todos los elementos que contribuyen al éxito tanto de los colaboradores, es decir, de nuestros empleados o de los empleados y de las empresas. Dice el prestigiado doctor Jos Versailles, definiendo esto como una capacidad o definiendo la capacidad como la combinación de habilidades, conocimientos, experiencias y procesos que los empleados necesitan para tener éxito. Y esto va acompañado de aprendizaje, va acompañado de enfocarse en las oportunidades, en acelerar la innovación y en muchos temas que están relacionados y basados totalmente en un énfasis renovado de las habilidades. Normalmente les hemos llamado blandas, ¿no? Hay un informe del Foro Económico Mundial de 2018 que define 3 habilidades como las más demandadas. Se las comento rápidamente. Una es pensamiento analítico e innovación.
la segunda es resolución de problemas complejos y la tercera viene con el análisis y pensamiento crítico. La importancia de tales habilidades, y eso también lo vuelve a mencionar el doctor Bernstein, entre otros, las describe como habilidades de poder. Y hace unos días, en una presentación interna con dos empresas que voy a mencionar muy rápidamente, Cornerstone y Saba, que son líderes en talento, hablaban de que el 78% de la demanda basada en el desarrollo de talento está totalmente vinculada a las habilidades disruptivas y a estas nuevas capacidades dinámicas. La segunda habla de el liderazgo y el desarrollo humano integrado. Y la tercera habla de la transformación digital. Así que este sabor de que estamos hablando describe las capacidades que confieren una ventaja sostenible como dinámicas. Y además les tengo una noticia, estas capacidades son idiosincrásicas, es decir, son únicas para cada empresa y cultura. Así es que hablar de capacidades dinámicas prácticamente es voltear la cara, voltear hacia adentro de nuestra organización y tener que replantearnos con mucha seriedad y de una manera muy acelerada cuáles son esas capacidades dinámicas que nos pueden permitir tener ventajas sostenibles en el tiempo y frente a los cambios y nuevamente frente a la incertidumbre. Y el segundo sabor, pues nada menos se trata de lo que vamos a hablar el día de hoy. Se trata de la automatización robótica de procesos. Así que, bueno, pues vamos a charlar en este seminario y el objetivo es abordar cómo funciona y cómo podemos obtener valor de la misma. La automatización robótica de procesos es una forma de automatización basada en muchas ocasiones dentro de nuestra organización en servidores que pueden ser on-premise o en la nube y que combinan los pasos del proceso con modelos de decisión basadas en reglas comerciales, con poca o ninguna supervisión humana. RPA se aplica típicamente a procesos transaccionales donde hay un alto volumen con variaciones limitadas, pero también donde la carga de tareas repetitivas para la atención del cliente y soporte son esenciales. De hecho, el costo competitivo del RPA permite un análisis muy fino y sensible para un enfoque acelerado dentro de la automatización. Pero el contexto aquí es cuáles podrían ser los principales beneficios que nos puede traer. Hay una serie de estudios, ¿no? Inclusive en la pantalla lo pueden ver. Hay un instituto de investigación empresarial, por sus siglas APQC en inglés, que ha estado realizando una serie de investigaciones y muy profundas respecto a varias organizaciones y ha estado descubriendo una serie de elementos que conforman lo que ya se sabe y que además está en la cima de las mentes de los CEOs. ¿Cuáles son estos beneficios reales y tangibles dentro de lo que puede ofrecer el meternos de lleno en los contextos de transformación digital? Y esto que está en la pantalla es lo que se ha descubierto. Lo número uno y lo más importante es generar una precisión, incrementar la precisión y reducir de manera importante el número de errores, que inclusive el número de errores hoy en día ya se calcula por hora o por actividad propiamente. Y un 67% de esa reducción marca un hito prácticamente histórico en este tipo de actividades y sobre todo en los procesos que son continuos y repetitivos. Por lo tanto, ¿no?, le pega directamente a la productividad de los empleados. Y de hecho los empleados se sienten contentos, inclusive se ha estado observando, vamos a ver más adelante lo que dice Deloitte al respecto, vemos cómo la certidumbre, mejor dicho, cómo la incertidumbre empieza a convertirse en certidumbre, hay un mejor control de los elementos, las personas tienen más tiempo para dedicarse a actividades de mayor valor y por supuesto, a la hora que tienes que medir la productividad de los empleados, cuando están inversos y están aprovechando la posibilidad de utilizar bots, tanto atendidos como desatendidos, pues vemos cómo esa productividad se incrementa de manera importante.
Y el impacto directo, pues está en el ROI. Tenemos un ahorro sistemático en costos y si vemos una calculadora ROI para un ambiente de transformación digital, pues vamos a ver que hay una gran cantidad de indicadores que se ven beneficiados precisamente de este continuo proceso de transformación digital. Otro de los elementos es la reducción de riesgo operacional, pero esto se da en varios sentidos, ¿no? Es como una serie, digamos, de dimensiones, porque el hecho de tener mayor precisión y reducir los errores, pues permite que las personas en un momento dado tengan mejor control de las variables de riesgo que de alguna manera le confiere el día a día en la operación misma, ¿no? Y aquí estamos hablando prácticamente de cualquier área dentro de la organización. Y esto viene relacionado precisamente con la liberación de personal para tareas de mayor valor. Así que los principales beneficios de implementar este uso, este tipo de tecnología, pues es que tenemos la posibilidad de tener sustantivamente un mayor control de la productividad como tal. Entonces, pues quiero comentarles que si tienen necesidad de investigar un poco más, le vamos a pasar estas ligas para que ustedes puedan también sumergirse en esta información. Y esto viene muy de la mano con la siguiente lámina, que pues en muchos casos me han preguntado que por qué la pongo, ¿no? Y la pongo porque quiero que sepan de qué se trata el negocio de automatizar, ¿no?, los procesos a partir de bots. ¿Y por qué lo digo? Porque las investigaciones adicionales que ha estado realizando Deloitte demuestran que esta práctica se extiende de una manera rápida y acelerada a nivel global. Pero primero tratemos de comprender un poquito dónde está este contexto. Pues resulta que en el año 2016, cuando realmente el concepto de la fuerza de trabajo digital empieza a tomar forma, ¿no?, y se empieza a acelerar, aunque realmente yo considero que este aceleramiento inició prácticamente hacia el 2018, que es cuando ya empieza a tener una forma mucho más estructurada, ¿no? Y esto tiene que ver adicionalmente con el uso de la inteligencia artificial, pero bueno, es un tema que ahorita vamos a observar. Vean en la pantalla, ¿no? Está en amarillo, mejor dicho, en naranja. Aparece en el año 2020, lo que está en color naranja es prácticamente los servicios que están vinculados precisamente al desarrollo, implementación y servicios de consultoría, y la parte que está en azul es propiamente lo que de alguna manera cuesta el software como tal, ¿no? Es decir, el tema de licenciamiento, el tema de soporte, algunas metodologías para en un momento dado que confieren para desarrollar centros de excelencia, entre otras cosas, ¿no? Y vemos el futuro en el 2022 y vemos cómo que de cada $1 de licencia prácticamente vas a poder utilizar $3.2 en temas de desarrollo e implementación. Y esto es muy bueno, porque la realidad de las cosas es que es una práctica muy competitiva, donde el nivel de licenciamiento es muy competitivo respecto inclusive a otro tipo de prácticas y de tecnologías, ¿no? Y cuando digo prácticas y tecnologías, me estoy refiriendo, por ejemplo, en cuánto nos cuesta a veces realizar procesos de integración, cuánto cuestan los cientos de conectores que a veces tenemos que tener, que en un momento dado este Spaghetti Network cuesta más caro aún, ¿no?, que las propias aplicaciones que tenemos que son fundamentales, como pueden ser los RPs o los RMs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta visión en conjunto es muy importante porque cuando se trata de invertir, pues la verdad de las cosas es que hay muchas preguntas que se están, digamos, perdón, muchas preguntas, nos estamos haciendo una gran cantidad de preguntas al respecto en un momento dado de invertir o no invertir en la automatización robótica. Y por supuesto que el objetivo de esta presentación es dar hasta cierto punto este tipo de respuestas. Y la respuesta que estamos buscando es, pues, cómo funciona, por qué lo necesito, por dónde empiezo, qué tan complicado o qué tan difícil es de usar. Y otra cosa que es fundamental hoy en día, sobre todo por la gran cantidad de ataques
que hemos estado padeciendo, si es seguro o no para el negocio. En medio de esto, no quiero dejar de pasar una gráfica que está ahí en la pantalla, que es el total de mercado por región. Y por supuesto no me voy a referir ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a Asia, no, me voy a referir básicamente a América Latina. Y otra vez, y nuevamente, parece que nos gusta estar siempre atrás, parece que no tenemos esa chispita que de alguna manera nos permite identificar que estamos frente a una posibilidad muy poderosa de poder finalmente transformar nuestros negocios, acelerar nuestros mercados, y esto es independiente muchas veces a las condiciones mismas que el mercado deriva o a las condiciones políticas en las que estamos. Al final de cuentas, ¿no? Hoy lo que estamos viviendo es que va a haber una gran cantidad de perdedores, pero también va a haber una gran cantidad de ganadores, y también lo que está demostrado una y otra vez es que necesitamos transformar nuestro negocio para poder en un momento dado enfrentar con éxito el futuro. Y eso pasa precisamente por estos elementos que estábamos hablando hace unos momentos de la capacidad, de las capacidades dinámicas, ¿no? Entonces, retomando un poquito mi punto de vista para una organización que quiere enfrentar el futuro con mayor certidumbre es, por una parte, desarrollar correctamente sus capacidades dinámicas, con todo lo que conlleva. De hecho, esa presentación conllevaría por sí mismo un seminario. Y por otro lado es meternos de lleno en la transformación digital. Dicho esto, pues me gustaría dar un ejemplo que me encanta, ¿no? Porque lo que hoy en día hacemos, y digo hacemos porque todos los hacemos, creo que no nos salvamos nadie, ¿no? Es que copiamos y pegamos y repetimos 10,000 veces o miles de veces, o nuestros empleados y nuestros colaboradores y todas las personas que están inmersas en los procesos lo hacen miles y miles de veces todos los días, es copiar y pegar. Entonces, ¿de qué se trata en un momento dado parte de la transformación digital? Pues parte de la base en que tenemos que pensar en cómo automatizar esos procesos, ese trabajo digital, repetitivo y manual a través de bots, que no son otra cosa más que pequeñas piezas de software, de tal manera que podamos liberar a nuestra gente de esa carga significativa de trabajo y que tiene significativamente muchas diferencias y que de alguna manera te lleva a una segunda fase de toda la transformación digital, que es la propia transformación de las personas, es decir, de todos nuestros colaboradores y empleados que están inmersos dentro de nuestra organización. ¿Por qué digo esto? O sea, ¿de dónde tenemos este contexto? Bueno, hay evidencia clara que una vez que empiezas a escalar RPA, las organizaciones tienen que replantearse cómo tienen que transformar a su talento. Y con esto me refiero a la posición, el puesto, las funciones mismas del puesto, qué tipo de competencias adicionales se van a requerir para que esta persona pueda realizar un nuevo tipo de trabajo. Y este tipo de elementos de liberación transforman organizacionalmente, es decir, habría que replantearse inclusive cuál sería mi estructura organizacional en el futuro. De eso es precisamente de lo que se trata. Entonces, ¿qué puede hacer RPA por nuestra organización? Pues de entrada, reducir de manera importante este trabajo que es aburrido, que mata a las personas, que es copiar y pegar y repetir esto todos los días y hacerlo miles y miles de veces. Entonces, con esto lo que tenemos que pensar pues, es que el futuro ya está aquí. Parafraseando un poco lo que dice Deloitte, dice que el 53% de las empresas han comenzado su viaje de RPA y que este porcentaje aumentará al 72% en los próximos 24 meses. La verdad es que cuando yo vi este primer elemento me puse a investigar, y más adelante lo vamos a ver, porque la verdad es que verlo desde ese punto de vista es algo así, es verdaderamente dramático, porque de lo que estamos diciendo es que
Normalmente todo el mundo realiza sus prácticas de transformación y de tecnología más o menos como creemos que podemos resolver el tema, ¿no? Y entonces vemos cómo de manera completamente asimétrica todas las organizaciones van abordando con diferentes tipos de tecnología, ¿no? Y vemos qué va primero, si estoy dentro del RP y luego al RP le voy a cargar a lo mejor un CRM o necesito un nuevo gestor para temas de logística, no sé. Entonces, cada uno se imagina su propio ecosistema y cada organización lo ha ido resolviendo de determinada manera. Pero cuando hablas que una práctica, que una solución general, como puede ser un RPA, alcanza una aceptación casi universal en 5 años, pues estás frente a un paradigma que cambia de forma significativa el día a día y lo que hacemos como organización. Por supuesto, dice Deloitte además, que la recuperación de inversión se informe en menos de 12 meses y con un promedio del 20% de la capacidad equivalente a tiempo completo de un concepto que se conoce como FTE. Y de una vez se los describo, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, sobre todo si están también muy involucrados con recursos humanos, pues también se los comento, que el FTE no es más que una fórmula que describe el número de personas o número de trabajadores equivalente al número de horas efectivamente trabajadas, es decir, el número de horas, o sea, no las 8 horas de las que hemos estado hablando como nuestra jornada, sino, por ejemplo, efectivamente, de mis 8 horas yo trabajé 5 correspondientes a mi número de días laborales en mi periodo de referencia y luego esto sobre el número de horas de jornada completa a la que debería de corresponder precisamente estas 8 horas. FTE es un indicador maestro que se utiliza prácticamente en todas las organizaciones. De hecho, es uno de los KPIs mucho más utilizados, digamos, en términos de estas variables que son clave. Ahora, cuando yo vi este 20%, me puse a revisar las calculadoras de retornos de inversión y la sorpresa fue mayúscula, porque resulta que cuando yo realizaba ciertos ejercicios para algunas organizaciones sobre el beneficio de ROI en el FTE, normalmente siempre rebasaba el 20%. Inclusive, en algún momento un cliente me dijo, no lo quiero manejar así, quiero que lo reduzcas al menos del 20%, porque no quiero que, en primer lugar, que se vuelva un dato escéptico, es decir, que no lo vean de una manera tan realista, aunque aparentemente los números sí daban. Y por otro lado, quiero ser pues hasta cierto punto pesimista, porque necesito llevar las victorias rápidas que me puede proveer RPA de una manera, digamos, paulatina. Entonces, este contexto lo hemos visto ya prácticamente como un algoritmo que se presenta de manera, digamos, constante y consecuente con todos los análisis de ROI que hemos estado realizando y que yo en este momento les puedo decir con mucha claridad que lo he estado realizando no menos de unas 5 o 6 empresas más o menos y 2 entidades gubernamentales. Una de ellas, lo puedo decir de manera muy rápida, ¿no? El Poder Judicial. Entonces, son realmente datos que son de llamar la atención y que yo invito a todos los presentes a que hagan en su área. No a nivel organizacional, porque a lo mejor eso está en otras dimensiones. Pero, por ejemplo, si estoy en recursos humanos, hagamos el ejercicio en recursos humanos. Y hagamos el ejercicio, a lo mejor en el área de finanzas, inclusive en las subáreas que tienen que ver con tesorería, en cuentas por pagar, en cuentas por cobrar. O sea, hagamos cosas muy pequeñas y vayamos viendo cómo lo podemos ir matizando. Al final de cuentas, el enfoque es, ¿no? ¿Cómo logro esas victorias rápidas? ¿No? Dice Deloitte, además, que podemos mejorar el cumplimiento en un 92%, mejorar la productividad en un 86%, la calidad en términos de la precisión, 90%, y por supuesto una reducción de costos de prácticamente de un 60%. Ahora, cuando realicé la investigación, un poco más a fondo, me fui otra vez a las fuentes de información de Deloitte y empecé a ver qué es lo que realmente estaban ellos viendo para obtener esos resultados. Y esto fue más o menos lo que encontré.
Realmente los documentos son amplios, ahí en la parte de abajo viene la referencia, y lo que quise hacer es crear una serie aquí de pequeños cuadritos para más o menos ir digiriendo de lo que significa. Dice que el 53% mejor, dice que da la mejora continua y la automatización sigue siendo la parte superior de la agenda estratégica. Eso es lo que de alguna manera define. Así es que de estos encuestados, como tal y como lo que dice Deloitte, ya se embarcaron en el viaje del RPA. Y además dice que el 19% de los encuestados planean adoptar RPA en los próximos 2 años. Así, dice Deloitte, que esta práctica habrá logrado una adopción prácticamente universal en los próximos 5 años. O sea, estamos hablando que para el 2025 podríamos pensar que una gran cantidad de organizaciones, formalmente hablando, estarían inmersas prácticamente en esta práctica. Por otro lado, dice que el 64% del RPA se está convirtiendo en una oportunidad de nivel organizacional. Para el 64% de los encuestados, RPA es una iniciativa estratégica o de toda la organización. ¿Qué significa esto? A ver, cuando uno habla de RPA, pues uno debe de pensar que una práctica de este tipo es completamente asimétrica, no simétrica. Por ejemplo, ¿qué es una tecnología simétrica? Pues un RPA. ¿Por qué? Porque es transversal a toda la organización y además corre completo. Es decir, no hay una parte del RPA que digas, del RP que digas, fíjate que esta parte no la vamos a tocar. O sea, un RP trata, obviamente, de englobar todas las actividades y toda la automatización transaccional de la organización. Esa es su función como tal. Pero cuando hablamos de RPA, las cosas son distintas. Yo puedo iniciar una actividad de RPA casi en cualquier parte, ¿no? Hay veces que un gerente o un área de dirección descubre RPA y decide que puede solucionar cierto tipo de procesos que están causando un dolor interno y incorporan la práctica. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor otra área de repente descubre lo que esta área está haciendo, empieza a trabajar, empieza a investigar y descubre que también le puede funcionar y entonces empieza una actividad de tipo asimétrico que va invadiendo toda la organización. Esa manera de ver las cosas es como a veces se ve la relación entre la velocidad y el valor propiamente de una práctica de este tipo. Y luego Deloitte más adelante dice que esa cifra ha crecido significativamente y que hace solo 12 meses, efectivamente en el 2019, solo el 15% de los encuestados informaron que RPA era parte de una iniciativa corporativa más amplia. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo también respecto nuevamente a este indicador FTE, que es el indicador de jornada contra actividades y procesos realizados? Y dice, en primer lugar, reconoce que es una medida que utiliza recursos humanos para poder en un momento dado perfectamente identificar cómo se comporta la jornada completa de acuerdo a los procesos y las tareas subyacentes que realiza prácticamente cada área o cada persona. Y Deloitte utiliza este algoritmo que habla de que la expectativa es que el 20% de esta capacidad del empleado a tiempo completo podría ser proporcionada por robots. Eso es de lo que significa. Vuelvo a repetirles, cuando hice yo este tipo de ejercicios, la verdad es que el ROI prácticamente era de 4 meses, en algunos casos otro de 3, y de alguna manera veíamos cómo las cantidades de beneficio crecían de manera importante. Vuelvo a repetirlo, algunas organizaciones se quieren ir con una manera mucho más, digamos, más baja, con una expectativa menor, ¿no? Y han ido reduciendo esa expectativa. Pero veamos lo que dice el siguiente párrafo. Dice, los que han escalado RPA, acuérdense que yo puedo arrancar RPA en un momento dado con una victoria rápida, 3 meses, porque es muy rápido, y luego puedo empezar que del 6º al 12º mes puedo empezar a escalar. Y lo que dice la investigación de Deloitte es que prácticamente es tan positiva la experiencia que las expectativas son aún más ambiciosas y que creen que el 52% de la capacidad de FTE podría ser proporcionada por robots. O sea, imagínense de lo que estamos hablando. Imagínense la posibilidad y la potencia del cambio que pudiéramos hacer a nivel organizacional y hacia dónde podríamos llevar esta organización, no en menoscabo de quitar gente, más allá de que hay efectos de que pueden producirlo, sino realmente
lo que podríamos hacer con esta gente, ¿no? Para realizar procesos de negocio mucho más acelerados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría si hablamos de capacidades dinámicas? Perdón que a veces mezclo el tema, pero es que es importante. Pues que uno de los elementos de las famosas 3 capacidades, mejor dicho, 3 habilidades que marcaba el Foro Económico Mundial de 2018, hablaba del análisis propiamente de oportunidades. Efectivamente, la pregunta que nos tenemos que hacer es, oigan, ¿y dónde están las siguientes oportunidades para que yo en un momento me pueda embarcar en una nueva, digamos, aventura, ¿no? Obviamente controlada, y vemos cómo la incertidumbre, que también es un factor, puede empezar a reducirse? Y por último tenemos, ¿no?, los temas de resistencia. Acuérdense que al final de cuentas, cuando hablamos de esto hacia el interior de la organización, estamos hablando de que las personas son escépticas, las personas no creen, las personas le tienen miedo, no saben exactamente qué significa en un momento dado implementar el uso de robots. Pero una vez que ha empezado los procesos de implementación, ¿no? Es decir, inclusive Deloitte pues, da un panorama un poco más cercano. Dice, entre los que ya han implementado RPA, el 78% espera aumentar significativamente la inversión de RPA en los próximos 3 años. Y los que están probando RPA planean gastar en promedio $1.5 millones en RPA. Y las organizaciones que han implementado o escalado en toda la empresa ya han invertido en promedio de $3.5 millones en la parte de robótica. Claro, estos son datos generales, a lo mejor confieren mucho a empresas grandes o a grandes corporativos, pero no perdamos de vista que si hacemos una regla de 3, pues estamos también hablando de que lo mismo puede pasar para una empresa pequeña, pero dinámicamente lo puede hacer una empresa, cualquier tipo de empresa, sea micro, mediana, pequeña o mediana empresa, lo pueden también hacer en su mismo nivel. Porque además, si lo vemos realmente a nivel de inversión, créame que la inversión es bastante accesible aún para pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que significa RPA? Para mí, RPA es la posibilidad de democratizar, probablemente por primera vez en muchos años, el poder de democratizar, primero, la tecnología con la que se usa, la práctica en sí misma, y le llamo práctica porque va más allá propiamente del uso tecnológico. Entonces, esta visión que nos da RPA y que nos da Deloitte a nivel de estas investigaciones, pues de alguna manera nos dan cierta luz de lo que de alguna manera pudiera ocurrir en los siguientes meses, que yo diría que semanas, porque las cosas están muy aceleradas. Ahora, la siguiente pregunta que uno se hace es, oye, ¿y cuáles son las oportunidades de RPA por área de negocio? Entonces, pues esta es una gráfica, que por cierto nos las proporciona Automation Anywhere, que además, quiero decirlo con mucha claridad, mucho de este material es proveniente de los e-book de análisis que no solamente proporciona entidades como Deloitte y otras organizaciones que hemos estado viendo, sino también la práctica cotidiana que Automation Anywhere ha estado realizando de manera constante, ¿no? Y aquí vemos un dossier, ¿no?, de posibilidades, ¿no? Desde registros e informes, gestión de pagos, de pedido al cobro, cadenas de suministro, tecnologías de información, recursos humanos, y la verdad es que pues la pantalla no da para todas estas posibilidades. Y lo que viene ahí, partiendo de la base de esta estructura transversal, pues viene de manera vertical estos procesos o subprocesos, dependiendo cómo lo queramos ver, que son posibles y que en la práctica se han hecho de manera muy exitosa utilizando RPA para automatizarlos. Ahora, recordemos algo importante. La fuerza de trabajo digital, basado en los principios de Robotic Process Automation, ha estado evolucionando de manera acelerada. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo tengo que trabajar con datos estructurados, pues obviamente necesito, por ejemplo, robots que tienen la posibilidad y la capacidad de poder perfectamente entender, comprender y asimilar todo lo que vienen de datos estructurados. ¿Dónde están los datos estructurados? Pues están en los RPs, están en los Exceles, están en los CRMs, están en las bases de datos,
están en los sistemas legados, porque una de las cosas que atrae mucho, por supuesto, a los CFO, por ejemplo, de finanzas, ¿no? Y también a la gente de tecnología y, ¿por qué no, también a los directores generales? Pues lo que les atrae es que, oye, tengo una impresionante cantidad de sistemas legados. Tengo lenguajes anteriores como COBOL, ¿no? Inclusive tengo que estar buscando personas que se preparen en COBOL y que me ayuden a resolver cierto tipo de problemas. Y así, en el número de sistemas que están en pantalla verde, en muchos de ellos, en pantalla negra, etcétera. Bueno, pues Robotic Process Automation, la parte de RPA, tiene esa posibilidad de poder en un momento dado hacerse cargo de este tipo de aplicaciones y de sistemas legados, pero también de poder integrarse de manera fácil, rápida y de menor costo con, obviamente, otro tipo de aplicaciones que a lo mejor están en sistemas tipo SAP o tipo Oracle o en cualquier otro tipo de tecnologías de las que de alguna manera trabajamos directamente inmersos en las mismas. Entonces, ¿de qué se trata el tema? Pues se trata, por una parte, de que podamos automatizar la mayor cantidad de procesos back office y dejar que inclusive muchos de los elementos que están relacionados con los bot entendidos, es decir, cuando el bot le presenta, en este caso, al colaborador, las pantallas para que pueda en un momento dado tomar decisiones sobre autorizaciones. Por ejemplo, una pantalla de autorización de pagos. Podría ser que el sistema con todas las reglas comerciales pudiera realizar los pagos de manera automática. Sí lo puede hacer porque cumple con las reglas. Pero también pudiera haber excepciones. Entonces, a lo mejor esas excepciones necesitan ser atendidas por una persona. Entonces, ese bot, ¿no? O esa mezcla de RPA con inteligencia artificial, pues permite que le presente, en este caso, al colaborador o al humano, ¿no? Una serie de excepciones que necesitan ser atendidas precisamente por la persona. Si hacemos un zoom de casos, por ejemplo, podemos hacer rápidamente una vista profunda a los casos de uso en finanzas, por ejemplo, en contabilidad y la cadena de suministro. Y esto que está aquí en la pantalla, pues es simplemente un ejemplo general de todos estos subprocesos que están relacionados con finanzas y contabilidad, con la cadena de suministro, y que ustedes pueden perfectamente bien relacionarlos con sus propios procesos. Y así como esta pantalla, tenemos para recursos humanos, tenemos para temas, por ejemplo, relacionados con cumplimiento, con temas legales, con temas de privacidad, con controles a nivel de tecnologías de la información, en fin, hay una impresionante cantidad de subprocesos. Entonces, imagínense el universo enriquecido de lo que en un momento dado podríamos pensar en utilizar los robots. Ejemplo de ello, por ejemplo, cuentas por pagar. Ese es un proceso que automatizado requiere muy poca atención o supervisión humana, salvo, ya les repito nuevamente, los casos de excepción, y que reduce de forma sensible la carga de trabajo de las personas involucradas en el paso a paso, ¿no? A cambio de ello, ¿cuál es el objetivo? Pues que los colaboradores abordan otro tipo de tareas vinculadas a mejorar la atención a clientes internos, que, por cierto, para hablar de bots, cuando hablamos de los humanos, a veces entendemos clientes externos, pues son los clientes, ¿no? Son los end user, por ejemplo. Y si hablamos de clientes internos, pues son a lo mejor los key user. No, para un robot son clientes. No hay diferencia entre clientes internos y externos. Y eso también nos ayuda mucho a cambiar el contexto del paradigma. ¿Dónde más podemos utilizarlo? ¿No? Podemos, por ejemplo, RPA es especialmente útil, ¿no? Y lo decimos aquí en la pantalla, para todos los temas de cumplimiento y regulaciones como el HIPAA, como ASC, la 606, la GDPR, que tiene que ver con la norma de privacidad europea, ¿no? Y en todas ellas, ¿cuál es el riesgo de incumplimiento? Pues ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo lo sabe, y bueno, pues obviamente se complica pensar que me va a caer una multa, o que ya incumplí, o que en un momento dado alguien se metió y se robó toda la información, no sé, como lo queramos ver.
Los escenarios están ahí, las posibilidades de automatizarlos y las posibilidades inclusive, no sé si sepan, pero hay una novedad, ya hay robots que se ocupan de la seguridad, por ejemplo. Díganme hoy en día cómo están las cosas, si no quisiéramos tener un robot que esté vigilando 24 horas sin descanso, ¿no? Todas las aplicaciones, todos los puertos de entrada y cualquier posibilidad de ataques directamente a la infraestructura tecnológica o de comunicaciones o de energía de las organizaciones y de las empresas en general. También, pues, obviamente, se mezcla también con ejemplos de seguridad de producto, donde el objetivo aquí es que la aplicación trabaja con varios sistemas, algunos de ellos son legados y que requieren inclusive el llenado de formularios como el que aparece en la pantalla, ¿no? Y que en un momento dado las personas tienen que llenar estos formularios, ¿no?, con o sin errores, para que en un momento dado puedan pasar, en este caso, la información del problema que se está en un momento dado detectando de acuerdo a este flujo, ¿no? Y pensemos que podemos utilizar robots de inteligencia artificial que además tienen capacidad de tener una comunicación, no como los chatbots que de repente nos atienden, no, ya mantener un cierto nivel de comunicación y de pregunta y respuesta con el usuario y que le está ayudando realmente y de manera muy efectiva a tomar nota completa de su problema, pasarlo de manera automatizada e inclusive adelantar cierto tipo de soluciones, ¿no? Hay un caso importante en el caso del condado de San Diego, donde el ayuntamiento estaba saturado en atención de temas relacionados con salud y con asistencia social, donde un ejército de personas tomaban ciertos formularios que eran llenados por los usuarios a través de internet y pasaban prácticamente mes y medio, 3 meses para poder dar una respuesta. ¿Cuál era el reto? Pues que tenían un sistema legado, viejo, antiguo, ¿no? Entonces, no cambiaron el sistema legado. Lo que hicieron es que colocaron robots para tomar la atención de las personas, ir al sistema legado, realizar toda la parte del trámite a nivel de llenado de esos formularios, ir a las bases de datos y de los Enterprise Content Management a buscar información y regresar y presentar un caso armado a la persona que tenía que tomar la decisión de la asistencia de salud y social. Y resulta que de mes y medio y de prácticamente 3 meses, resulta que resuelven temas y dan respuesta en 3 días. O sea, eso es lo que ocurre cuando estamos trabajando con victorias rápidas, ¿no?, a nivel de RPA. Ahora, ¿cómo funciona propiamente RPA? Pues acá hay una animación que la verdad es que es una animación que me gusta mucho, es una animación hecha en PowerPoint, no crean que es una animación en tercera dimensión y crean que nos gastamos una fortuna en la generación, pero que demuestra cabalmente qué es lo que ocurre con RPA. Pues tenemos una persona, ¿no?, que está ahí, lo ven en la pantalla, que está trabajando con su proceso de manera manual, está llenando todos esos tipos de campos, ¿no?, y pues se tiene que conectar además con otras aplicaciones, entonces entra y sale de diferentes aplicaciones para en un momento dado poder resolver un tema. ¿Qué es lo que está utilizando? Pues esta persona está utilizando Oracle, SAP, Excel, Word, y además tiene que ir a correos, sacar la información. Esto es lo que realmente hacemos todo el tiempo como personas. Pero además en el día a día, ¿no?, por si fuera poco, pues efectivamente llegamos y trabajamos, pero pues vamos por el cafecito, luego a lo mejor atendemos alguna llamada o algún tema personal, ¿no? A lo mejor compramos algo que nos pidió nuestra mujer a través de la computadora, luego nos tomamos un descanso, luego seguimos trabajando, ¿no? Luego dormimos y etcétera, ¿no? Así es nuestro día a día, como tal, ¿no? ¿Qué ocurre cuando todos estos procesos que son repetitivos? Porque además hay algo importante, esta persona no es que sea floja o que no quiera, lo que pasa es que el hacer lo mismo todos los días de manera constante, créanme, a nivel, por más capacitación que des, por más motivación que des, por más gamificación que otorgues, premios, redenciones,
las personas, y sobre todo hoy en día los millennials, por no hablar de la nueva generación de Google, la generación Z, ¿sí?, verdaderamente terminan odiando el trabajo. Entonces, si nosotros pensamos en que todo esto lo podemos llevar prácticamente a que dentro inclusive de la misma máquina de esta persona le estemos ayudando a realizar este tipo de actividades, pues estamos frente a una posibilidad de que ese FTE de 20% que anuncia Deloitte prácticamente de manera inicial, que más o menos puede equivaler a 2 horas más o menos en términos de trabajo real diario, pues podría ser dedicados a otro tipo de actividades de gran trascendencia o de gran valor tanto para la persona como para la organización. Entonces, estas características de procesos, ¿no?, dice RPA que son ideales, repetitivas y de gran volumen, acceso a múltiples sistemas, sensibles al error, desglosadas en reglas sin ambigüedades. Yo aquí me detendría, porque en la práctica lo que yo he visto es todos esos conceptos de la ingeniería que están soportados en la calidad y que están soportados en toda la documentación y los manuales, verdaderamente están ahí. Pero cuando uno se acerca a la forma como las personas realizan los procesos, vemos que las tareas, desde el punto de vista de lo que dice la ingeniería, hay una gran distancia. ¿Por qué? Pues porque somos humanos y porque vamos realizando las tareas, inclusive conforme a criterios que nosotros pensamos que pueden ser mejores. Entonces, pensar en automatizar el proceso, pero basado en las tareas diarias que hacen las personas, es uno de los elementos mágicos que logra la parte de Robotic Process Automation. Así es que tenemos 4 R's para este contexto en función. Rutinarias, es decir, todas aquellas actividades que son rutinarias, que son repetitivas, que están basadas en reglas y que fácilmente se puede obtener un retorno de inversión. Dicho esto, me voy directamente a un elemento que es clave para ir más o menos cosiendo los elementos que conforman los RPAs híbridos. A mí no me gusta la palabra híbrido, pero de alguna manera se utiliza para denotar claramente lo que es una automatización atendida. Es decir, donde existe una configuración de bots para trabajar en conjunto con las personas. Si hablamos de la fuerza de trabajo digital inteligente, entonces estamos hablando de estos 3 elementos que están en la pantalla. En primer lugar, la automatización desatendida o el back office de automatización. ¿Dónde tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en una claridad de reglas comerciales. Todo aquello que se sale de la regla comercial puede ser, sin lugar a duda, una excepción que tiene que ser atendida, en este caso por la persona. Ahora, una excepción no es una regla de cumplimiento. ¿Qué significa? Que los bot atendidos, prácticamente se espera que en los siguientes meses veamos una serie de estudios relacionados con esto, que más del 60% de los bot atendidos estén relacionados con niveles de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, en una organización, una persona responsable debe de realizar un checkpoint para realizar pagos a proveedores. No es porque el robot no la pueda hacer, es porque la regla dice que debe de haber una persona que verdaderamente autorice que eso que está viendo en la pantalla se puede pagar. Entonces, una cosa es excepción a la regla y otra cosa muy diferente es yo necesito bot atendidos porque tengo normas o tengo regulaciones que cumplir. Y por el otro lado, otra de los elementos que conforman la fuerza de trabajo digital está totalmente relacionado con dar sentido a una gran cantidad de formatos. ¿A qué formatos? Miren, hay algo en la práctica del RPA que no podemos olvidar y que es algo que de alguna manera cuando uno implementa empieza a aprender y a dominar. Tiene que ver con los conceptos de tipo digamos, de actividades preestandarizadas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay áreas en donde se necesita digitalizar una gran cantidad de documentos y resulta que todo mundo digitaliza chueco, todo mundo digitaliza con baja resolución, nadie hace OCR.
Entonces, imaginemos que ese tipo de documentos tienen que ser leídos por personas. Bueno, pues si el documento es medio legible, entonces el humano lo medio interpreta y lo pone con riesgo de error. Pero si yo ese mismo documento se lo pongo a una entidad de inteligencia artificial, probablemente va a tener un rango mayor de asertividad, pero le está costando trabajo a la inteligencia artificial estar leyendo documentos con ese nivel, ¿no? Horrible, ¿no? Que obviamente no está estandarizado. ¿Cuál sería una práctica correcta? Vamos a utilizar un escáner, ¿no? Con una serie de reglas que diga, vamos a digitalizar a 200 dpi, vamos a hacer que el documento tenga OCR y, ¿por qué no? Vamos a estructurar un par de metadatos que los van a acompañar cada documento. No estamos diciendo nada, ¿no? Que esté costoso, que se salga de un estándar correcto, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? En primer lugar, cuando le pases esa información a una persona va a ser mucho más rápida, pero si se lo pasas a un ente de inteligencia artificial, resulta que va a leer los datos a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos que requiere inteligencia artificial para leer datos de tipo semiestructurado o no estructurado. Y por ahí pasan fotografías, correos electrónicos, cierto tipo de facturas. Y no me refiero básicamente a leer el total, me refiero a leer lo que dice la factura y luego relacionarlo con las actas de entrega, recepción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el universo de lo que hemos denominado la Alianza Humano-Bot y que dio paso precisamente al nombre de esta presentación. Y luego tenemos un poquito la idea del manejo de excepciones. Ya lo platicamos, el manejo de excepciones como tal. Es una forma simple de automatización asistida. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿no? Y vamos a verlo más adelante. Tomar la verificación de documentos antes de hacer la aprobación ahí está un poco, la aprobación final de un reclamo de seguro, ¿no? ¿Qué ocurre cuando resulta que hay un número de excepciones o una percepción de fraude que inclusive la inteligencia artificial detecta que hay un porcentaje? Pues por supuesto que esa es una excepción a la regla. ¿Qué es lo que implica normalmente? Pues a veces requiere que un empleado, o sea, que la persona que está realizando el proceso, requiere de información adicional para buscar una aprobación o para complementar un proceso. Esta excepción, ¿no? Es un modelo de resiliencia para robots. Vamos a ver cómo funciona en un ejemplo precisamente relacionado con, en este caso, un procesamiento de seguros a nivel de lo que se reclama. Iniciamos la tarea, tenemos un staff y tenemos un bot, ¿no? Normalmente tenemos siempre el humano trabajando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente un humano que digamos que entró a las 9 de la mañana a trabajar, a través de una simple tecla, inicia un proceso con el bot. ¿Qué es ese proceso? Pues es una acumulación en un momento dado de reclamos que además va obteniendo información de varias fuentes que están plenamente automatizadas en un back office como tal, y que el bot los está procesando. ¿Cuál es el resultado de lo que te entrega un robot? Pues un robot lo que te entrega es una serie de reclamos previamente automatizados y que caen dentro de las directrices establecidas, es decir, cumple con todas las reglas comerciales y simplemente continúa su proceso y se acabó. Le llega a este punto hasta de tal manera que prácticamente le llega la autorización. En este caso, al asegurado le dice que su reclamo está autorizado, si hay un paso adicional se tendrá que hacer o simplemente se va, prácticamente hasta paga lo que tengas que cubrir. Pero ¿qué ocurre cuando hay excepciones? Pues obviamente le llega ¿a quién? Pues le llega al empleado. El empleado examina las excepciones, ¿no? Y en esas excepciones, precisamente, que no son las 200 o 300 o 1000 o 1500 reclamaciones que le llegan en el día, probablemente le llegarán pues a lo mejor 5 excepciones o 10 o 50 excepciones, pero no le llegan todas. Y en esas excepciones, el humano tendrá que tomar decisiones relacionadas con ello y finalmente, una vez que se toma esas decisiones y que se palomea, puede continuar el proceso, se regresa otra vez a la parte automatizada y continúa su trabajo hasta finalizarlo. Este es un ejemplo de cómo
podemos automatizar o cómo lo podemos hacer. Pero ¿qué ocurre cuando estamos automatizando? Pues que requerimos inteligencia artificial. Es decir, hoy en día requerimos que estos robots cumplan con una serie de trabajos adicionales que ya se salen básicamente de la lectura de lo que son los datos estructurados que ya hablamos que están fundamentalmente en los RPs, en los Exceles o en otro tipo de bases de datos o de sistemas. Y lo que ocurre cuando hablamos de robot de inteligencia artificial, sobre todo inteligencia artificial nativa, para efectos, utiliza todos estos conceptos de relacionamiento que utilizan las inteligencias, como es la parte de la visión computarizada como tal, donde se centran en un momento dado en poder combinar la automatización robótica con visión computarizada, procesamiento de lenguaje natural, NPL, la lógica parcial como tal, el aprendizaje automático. ¿Para qué? Pues para extraer, clasificar, validar de forma automática una impresionante cantidad de documentos, de correos y de una gama gigante de datos semiestructurados o no estructurados. ¿Cuál es la ventaja de estos elementos? Pues es que pueden clasificar los documentos y además van aprendiendo cada vez más de todos los procesos que se están gestando. Y cuando estos procesos de gestación vemos que no cumplen, y ya lo vimos en el ejemplo anterior, pues obviamente se lo presentan en este caso a la atención del colaborador, o sea, del humano, para que pueda continuar con el tipo de proceso que de alguna manera lo requiere. La inteligencia artificial te permite una validación prácticamente específica, que utiliza la lógica difusa. Se usa ampliamente, es decir, si hay aquí ingenieros, saben perfectamente que se utilizan en los sistemas de control modernos, en los sistemas expertos, ¿no? Pero la lógica difusa hoy en día se está utilizando en redes de tipo neuronal. Y aquí es donde viene el cambio, ya que el objetivo es, digamos, imitar cómo una persona tomaría decisiones. La única diferencia es que lo hace mucho más rápido y prácticamente sin errores. Se realiza también a través de agregación de datos o a través del cambio de datos que son más significativos unos que otros y empieza a crear verdades parciales. Estas verdades parciales o parciales son aquellas que poco a poco el robot empieza a aprender y empieza a dominar. Hay tendencias y patrones que los van de alguna manera promoviendo, que los van, digamos, agregando de tal manera que se enriquece de manera significativa toda esta estructura de datos. Y para variar, prácticamente hay 190 idiomas para extracción de información. Y de hecho les quiero decir que si hablamos de extracción de datos, prácticamente RPA está en la parte más alta del cuadrante. Pues sí, por ahí también tenemos esa información, pues si le quieren dar un vistazo, es muy interesante lo que está ocurriendo en este tipo de contextos. Bien, dicho esto, me voy a referir un poco más hacia los datos. El 20% son datos plenamente estructurados, se conocen, ahí están en las bases de datos. De hecho, prácticamente con ellos somos como estamos obteniendo una serie de reportes y de analytics. Pero, ¿qué ocurre con el otro 80% de los datos ocultos? ¿Dónde están? Están inmersos en esa impresionante caudal de información con el que hoy en día trabajamos todos los días. Y pasan por cierto tipo de información de reporte que te llega, cierto tipo de avisos y notificaciones que te pueden llegar por correo electrónico, obviamente los correos como tales y los correos, los emails que recibimos con una serie de información dada, una impresionante cantidad de fotografías y videos que no necesariamente cumplen con las mejores prácticas de la calidad que estamos buscando, ¿no? Y de plano una impresionante cantidad de datos no estructurados. Todo esto necesita de procesamiento.
Y esa es precisamente la automatización cognitiva, que es, de alguna manera, la parte que conforma la arquitectura de una plataforma de fuerza digital inteligente. Y aquí sí me voy a detener, porque de lo que estamos hablando y de lo que yo reconozco a nivel de mercado es que si existe una plataforma de la fuerza de trabajo digital inteligente completa, la tenemos en Automation Anywhere, que es el líder natural en este sector. ¿Con qué trabajamos inicialmente? Una plataforma de automatización robótica de procesos, tenemos varios elementos. En primer lugar, tenemos un panel de control donde podemos tener todo el desarrollo, la creación y el desenvolvimiento de nuestros robots, pero también tenemos la capacidad de tener un ejército de robots o de bot runners que van a ser distribuidos de manera prácticamente automática desde un solo controlador para que vayan realizando las tareas o modificándose de tal manera que esto se realiza muy acorde a las necesidades de cada organización y, por supuesto, de cada centro de control en este caso, de la fuerza de trabajo, de la fuerza de trabajo digital. ¿En dónde deriva esto? En la parte híbrida de la del RPA. O sea, bots supervisados y bots no supervisados. Y encima de ello, tres elementos que complementan de manera natural todo lo que requerimos para el día a día. En primer lugar, toda la actividad cognitiva que acabamos de ver de manera muy rápida, porque la verdad es que no le dedicamos nada de tiempo. De hecho, hay una presentación específicamente sobre este tema. Y, por supuesto, algo que es sumamente significativo cuando utilizamos RPA, que es la capacidad de tener analytics de manera rápida, de manera nativa, en cuestión de segundos, plenamente establecida, incluyendo calculadoras de retorno de inversión de manera nativa y natural y de manera inmediata, y que toda esta información, todo este tipo de procesamiento, lo podamos también ver, operar y manejar y administrar desde dispositivos móviles. Pero no es suficiente. Resulta que se ha venido trabajando tanto en los últimos años que ya existe un mercado de robots. Un poco parecido a las películas estas en las que, bueno, nada más que ahí vas a comprarte el robot físico, que tampoco creo que estemos muy lejos de eso, pero aquí de lo que estamos hablando es que tenemos un mercado de robots para resolverle problemas a Oracle, a SAP, a Citrix, no sé. O sea, me perdería en el mundo de aplicaciones, pero también en el mundo de los procesos y de los subprocesos que un mercado de robots pueden en un momento otorgar. Esto en general es lo que le hemos llamado la fuerza de trabajo digital inteligente. Esto en concordancia con los procesos subyacentes de cada organización, con el análisis preciso del discovery de cada uno de los procesos. Cuando estás arrancando un proyecto de RPA, tienes que pensar en victorias rápidas de maneras asimétricas. Solito el efecto de las victorias rápidas te llevan a escalarlo de manera completamente acelerada. Y finalmente, no quiero dejar pasar algo que me tiene verdaderamente encantado, que tiene que ver con los Bot Factory. El Bot Factory es una definición que está muy asociada a lo que debe de ocurrir cuando tenemos que escalar. Digamos que el Bot Factory en su primer nivel es como el objetivo base para que debemos alcanzar. La idea es comenzar con un objetivo plenamente identificado, ¿no? Cualquiera que ustedes digan, asociado a beneficios. Imaginemos construir una cartera de procesos, primero buscando las victorias rápidas. Inclusive hay metodología para victorias rápidas. De tal manera que en esa definición de objetivos podamos identificar cuáles serían esos beneficios que podríamos de alguna manera cumplir y finalmente derivar en mayor complejidad para buscar la aceleración. De esta manera podemos acelerarnos y podemos obtener beneficios de la velocidad, de un plan de velocidad de robots como tal. Es decir,
¿Qué tan rápido puedo colocar robots? ¿A qué nivel de frecuencia? ¿No? Y puedo empezar a medir esa velocidad y esa frecuencia y, por supuesto, todos los elementos de retorno de inversión y todos los elementos de eficiencia de procesos que aparecen a través de los Bot Insight están presentes, que es el tercer nivel. ¿Cómo podemos hacer que los Bot Insight nos den los beneficios del programa de RPA mediante las herramientas de inteligencia empresarial? No solamente se trata de ROI, también tenemos que medir la eficiencia directa de cada uno de los procesos en los que estamos inmersos, ¿no? Tratando de calcular o calculando qué errores estamos reduciendo, qué número de satisfacción del cliente, cuál es el cambio cultural que se está dando, en fin, una gran cantidad de elementos. Y así escalamos lo más importante, que son los beneficios a través de un plan de velocidad de bots. Y finalmente, como dice la cuarto elemento, obtenemos los beneficios con los Bot Insight. ¿Qué es un Bot Insight? Simplemente les quiero presentar esta pantalla. Imaginen, esta es una pantalla de transacciones que está a nivel de geomapa como tal, o de geolocalización, donde estamos viendo transacciones a través de máquinas de transacción, las ATMs famosas, y vemos aquí, por ejemplo, el número de transacciones, que son más de 100 millones de transacciones, ¿no? Estamos viendo cuánto valen esas transacciones a través de las máquinas, ¿no? Estamos hablando del número de horas hombre de trabajo que se han completado, y a partir de este, digamos, nivel alto de análisis, ¿no? Podemos empezar a revisar una serie de datos de mayor valor que te sumergen, ¿no? Que te hacen un drill muy exquisito a través de dashboard, que puedes en un momento dado identificar todo el comportamiento y todas las variables que estás buscando de tu negocio. No solamente el comportamiento de los robots, que también los tenemos, sino de tu propio negocio, ¿no? Y con ello la transacción puede proveer mediciones y estadísticas en tiempo real, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener una visión global, ¿no? Del negocio como tal, que vimos en la primera pantalla, cuantificar cuánto vale el negocio, qué nivel de oportunidades podemos tener y descubrirlas, generación de nuevos prototipos, medidas, mostrar nuevos bots, los bot runners que en un momento dado pueden empezar a ejecutarse de diferente manera, ¿no? ¿Qué ideas acertadas de negocio podemos obtener? La escalabilidad misma, generar ahorros, productividad, tipos de solución. En general, podemos tener a través de estas pantallas, por primera vez tal vez, de una manera rápida y sencilla, todo el analytics que necesitas de no solamente tu negocio, de cada área en la que estás operando, de manera prácticamente inmediata. Y no quiero dejar de paso un caso de éxito, y tomé un caso de éxito de América Latina, que es Bancolombia. Los procesos que se tenían que automatizar eran revisión de crédito, temas relacionados a cobranza y autorización y liquidación, mercados de capital y negocios internacionales. El caso de éxito en términos de la solución y de los beneficios hoy en día es 127,000 horas liberadas al año en las sucursales, más de 11,000 días ahorrados con la automatización en administración, 51% de aumento de la eficacia en tiempo de servicio, una reducción de costos de aprovisionamiento de 19 millones de dólares, nuevas ganancias, es decir, ganancias generadas o agregadas por nuevas fuentes de ingresos y 1,300% de retorno de inversión en 2 años. No quise agarrar una empresa norteamericana o europea o asiática, porque obviamente los volúmenes a esos niveles son gigantescos y a veces es muy difícil tomar esa misma dimensión hacia nosotros. Pero creo que Bancolombia es un caso bastante interesante en este tipo de contextos. Y finalmente, pues un poco, un resumen, lo que les quiero transmitir con esta presentación, que además me fui bastante rápido. Perdónme porque de repente hablo un poco rápido, pues es que
tenemos dos elementos, a mi juicio, o dos sabores, como arranqué. Por una parte, revisar internamente nuestras capacidades dinámicas, muy recomendable. Esas capacidades dinámicas parten desde el mismo inicio de la planeación estratégica global del mismo consejo de administración de la empresa, irlas bajando. Ya les mencioné lo que también dice por ahí entidades como tipo Cornerstone y Saba, donde hablan de que el 78% están pensadas en estas nuevas capacidades dinámicas, bifurcadas directamente en el tema de habilidades y competencias. El otro elemento que está vinculado al liderazgo y al desarrollo humano, y finalmente la transformación digital. Y yo diría que como respuesta a todo este tipo de contexto, la transformación digital, bienvenida siempre y cuando podamos mejorarle el trabajo, el día a día a todos nuestros colaboradores. Pues eso es todo lo que les quería comentar. Vamos a pasar a un panel de preguntas y respuestas. Vamos a darnos unos 5 o 10 minutos, si es que las hubiera, ¿no? Y le paso también el micrófono a Carla y a Andrea para que nos ayuden con preguntas y respuestas. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien de los que están aquí presentes tiene alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer? Carlos, nos preguntan que en el caso es Eva Argüelles, nos pregunta que en este caso, ¿cómo entraría Saba en esta función? Esa es una súper pregunta. Estaba explicando que los RPs, ¿no? Saba es un RP de talento finalmente, pues no tienen en un momento dado todas las condiciones para cumplir en un momento dado con todos los procesos subyacentes externos a la propia plataforma. O sea, como tal, la parte de RPA, la parte de robots, vienen a complementar muchas de estas tareas que son necesarias para, en un momento dado, complementar de manera muy rápida estas actividades y tareas cotidianas del día a día que de alguna manera quitan tiempo y dan mucho trabajo a una gran cantidad de personas en recursos humanos que ahorita más que nunca tienen que estar involucrados en tareas de mayor valor. Si hay un área que está siendo presionada, sobre todo en estos momentos, sin lugar a dudas, es recursos humanos. Recursos humanos hoy en día está pasando de ser un área staff para convertirse en un área altamente estratégica que ayuda a la continuidad del negocio. ¿Qué es lo que requerimos? Lo que requerimos es que muchas tareas de recursos humanos como las que vimos puedan ser plenamente automatizadas e integradas y conectadas, en este caso con los RPs de talento, como puede ser Saba en este caso, que es la pregunta, ¿no? De tal manera que fluyen de manera totalmente automatizada, prácticamente a través de que ciertas excepciones o nuevamente cierto tipo de autorizaciones que requieran por cumplimiento o por política tenga que ser atendidas ya específicamente por el personal de recursos humanos, pero ya prácticamente como una tarea plenamente realizada y hecha, en la que únicamente requieren la autorización o el visto bueno de estas actividades. No sé si esto responde la pregunta a Eva. Nada más, vamos a esperar que responda. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o pregunta que quisiera realizar? Eva comenta que sí, todo bien. Gracias a ti, Eva. Entonces, no hay de veras no hay ninguna, o sea, hay dos temas, o la di muy bien y se explicó perfectamente, o coméntenme, digo, yo estoy muy abierto a la retroalimentación. La verdad es que nos daría mucho gusto que nos comentaran, si quieren brevemente, qué les pareció. Esta es una presentación en la capa totalmente de negocio.
De hecho, me gustaría, y si están todos por ahí, podríamos programar una segunda presentación al público, pero ya propiamente de cómo operar y cómo trabajar propiamente un modelo completamente basado en RPA e inclusive en el paso a paso de lo que deberíamos de hacer, cómo abordarlo, qué tipo de metodologías se pueden incorporar, cómo el RPA verdaderamente nos puede ayudar inclusive a mejorar los procesos en los que estamos. Hay una nueva práctica que se llama Bot Discovery, que lo que hace es que se inserta directamente dentro de las actividades de las personas del día a día, de la comunicación, de todo, digamos, las tareas que se están realizando continuamente, y lo que hace es que mapea toda esa información, trabaja directamente con los diferentes sistemas, y el resultado que nos entrega es un mapeo completamente de procesos y de las tareas, ¿no? Y prácticamente te está entregando un RPA nada más para empezar a configurarlo y a optimizarlo, ¿no? O sea, además de manera muy rápida. Pues me parece que son todas las preguntas, Carlos. Ok. Quisiera agradecerles a todos su participación y la asistencia. Les comento que tenemos una encuesta de salida, el cual agradeceríamos mucho si nos ayudan en responderla. Y el día de mañana les estaremos haciendo llegar una pequeña información acerca de este tema por si quisieran consultar nuevamente todo lo visto el día de hoy. Creo que tenemos por ahí un brochure armado, una infografía sobre este tema. Andrea, yo creo que vale mucho la pena que se los hagamos llegar, porque inclusive les puede servir también de uso interno si es que en algún momento dado deciden abordar este tema hacia el interior de la organización. Y les quiero dar las gracias. Espero que haya sido interesante para ustedes. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Ya nada más estamos nosotros. Carlos, ¿estás ahí todavía? Sí, aquí estoy. ¿Está okay. Tita Dame por ahí todavía o ya también se retiró? Sí, no, aquí estamos. A ver, Tita, danos tu retroalimentación. Hoy. Pues para mí estuvo muy bien. Ahora sí que tratamos de enviar la invitación, obviamente con tiempo, y no solamente la enviamos una vez. El número de asistentes creo que sí estuvo un poquito bajo. Sin embargo, lo que son los webinars de este tipo de webinars donde MAPS ayuda a canales, la verdad sí siempre tenemos un número un poco bajito. Sin embargo, vi que todas las personas se mantuvieron durante toda la presentación, que eso es algo bueno. Y entonces, digo, de mi parte yo vi bien el webinar. Normalmente los que hemos tenido de Automation Anywhere también siempre son un poquito más largos.
normalmente los webinars no pasan más de 40 minutos, obviamente para que la gente no se salga, pero ahora sí que siempre, algunas veces se extienden un poquito más, obviamente por dar mucho mejor información. Pero bueno, ¿qué más les puedo comentar? Yo lo vi bien. Ok, la calidad gráfica de presentación, ¿cómo la viste? También muy bien. De repente, también, por ejemplo, la diapositiva que está ahorita, como presentación, siento que hay mucha información. Obviamente tú ¿cómo se dice? Al explicar, obviamente la haces más resumida, pero igual normalmente si diste tiempo, obviamente para que las personas pudieran checar la información en cada una. Sí, sí, siempre la idea fundamental es reducir el número de texto digamos, en este caso, en las presentaciones. Uh-huh. Sin embargo, es un tema que a veces se parece un poco al ebook y trato de no decir lo que dice bueno, de hecho no digo lo que dice la diapositiva. No. Ok. La primera, hice una introducción y hablé de los 2 sabores, pues digo, ahí estaba tu introducción, pero yo quería que me escucharas fundamentalmente estos dos sabores que tienen que ver con las capacidades dinámicas y luego con el tema de transformación digital, ¿no? Y por supuesto, pues de hecho tengo una imagen que nada más tengo esto solo, nada más los beneficios, pero al final de cuentas lo que estoy intentando hacer es que las personas se queden también leyendo, no nomás escuchándome. Ok. Entonces, he visto que funciona, ¿no? Que creo que porque finalmente no lo estoy leyendo, o sea, en ningún momento leo lo que dice. Uh-huh. Sí. Entonces tenemos 2 conceptos, ¿no? Es un poquito como las películas. Estoy viendo la acción en la acción misma, independientemente del audio como tal, ¿no? Ok. Va un poquito por ahí, ¿no? Y además, pues sí, lo puedo dejar, digo, tengo presentaciones que son totalmente, pues prácticamente de un gráfico y un par de letras y ya está, ¿no? Pero bueno, creo que es un poquito también el número de años haciendo esto y no me causa tanto conflicto, ¿no? Oye, nada, No, yo sí, sí claro. tengo una pregunta, Cita. Fíjate que estábamos viendo cuando en la parte donde aparecemos todos registrados, hay Uh-huh. una donde están los presentadores que somos nosotros. Llegó un momento donde yo estaba 4 veces y en ningún momento me salí ni nada. Y Sí, alguien noté más a eso. mi nombre respondía el chat. Tú no compartiste a nadie tu link, porque No, de hecho ahorita todavía estás hay 2. dos Así es. Yo veces. no le No te... compartí a nadie, ¿no? Y tampoco hubo en el chat general donde le respondieron a una chica que no podía ver, le contestaron que ya habían iniciado cuando yo ya había hablado con ella en privado, comentándole que reiniciara todo el sistema nuevamente para que pudiera ver la presentación. Ok. Entonces está muy raro, no sabía si eras tú, no sé si fue Diana, no sé, pero yo no. Cuando le respondieron aparecía como que tú le habías respondido. Sí, aparecía como Andrea Martínez y la realidad es que no fue así. Sí, fíjate que sí me di cuenta de eso. Yo lo que me imaginé es que dije, probablemente compartió el link a algunos compañeros para que se loguearan, pero híjole, ahora sí que no. No, y eso es lo que nos llamó mucho la atención. Yo le respondí a ella en privado para no hacerlo ahí entre todos. Y alguien entre todos le respondió que ya habíamos iniciado y además estaba 4 veces. Hay que revisar eso porque no sabemos qué fue lo que sucedió. Sí, de hecho, igual, o sea, no fue la primera vez. Sí he notado que en otros webinars, sí se duplica la persona, pero fíjate que no me habían hecho ese
ese comentario, o sea, hasta ahorita que tú me lo haces, yo lo dejé igual, porque muchas veces así lo hacen, las personas comparten el link para que otras personas puedan entrar, pero si este no fue el caso, sí voy a checar, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué te duplicas? No estás ni por tu celular, nada más No. estás por tu computadora. Exacto. Okay, y no entré ni salí ni nada. Entonces ahí hay que revisarlo. Por cierto, Sí, ¿estuvo sí. bien en la reunión o no? Todo estuvo bien, sí. ¿Sí estuvo, Diana? Sí. Ah, Diana, perdón, no entendí eso. Sí, yo vi a Diana en un momento conectada. Sí, yo también la vi, pero la verdad no vi ni en qué momento se conectó, ni en qué momento se salió. Sí, Ok. exacto. Bueno, ok, de acuerdo, pues, Cita, si no hay otra cosa, muchísimas gracias, la verdad, por el apoyo.